Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la cinemática de vibraciones. La vamos a poner así. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hablar de cinemática de vibraciones. Cinemática de vibraciones. Bueno, primero tendríamos que recordar algunas cosas interesantes, como por ejemplo, vamos a recordar la definición de una vibración. Estamos hablando de vibraciones mecánicas, por supuesto. Bueno, una vibración es un movimiento alternativo. Si no hay movimiento alternativo, pues se dice que no vibra, ¿no? Entonces, esto es un movimiento alternativo compuesto de una o varias frecuencias. ¿Cuáles son los tipos de vibración de los que vamos a platicar? Bueno, pues empezaríamos diciendo que los tipos de vibración empezaríamos con el tipo más sencillo, sin embargo es muy útil. Primer tipo de vibración, vibración armónica. Armónica. Déjenme ponerlo bien. Vibración armónica. Armónica. Oh, espérame. Bájate, bájate. Vente, 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 vente. Bueno, ya ni me dejó escribir esta canija rata. Bueno, vibración armónica. Vamos a ver, es la vibración armónica. ¿Qué es una vibración armónica? La vibración armónica es aquella que está representada, ajá, es aquella que puede representarse mediante una función seno o coseno.
Entonces, este tipo de vibraciones en donde solo se representan como seno o coseno, se les denomina armónicos. Entonces, fíjense, vamos a suponer que tengamos la siguiente. Vamos a suponer que tengamos una vibración de la forma x de t igual a por el seno de omega de t. Esta vibración yo la puedo representar de la siguiente manera. Es más o menos conocido. Esto es x, eso es t. Y entonces podría yo escribirla así. Esto es un ciclo completo. Aquí viene otro ciclo completo. Cosas importantes que tenemos que aprender a entender. El tiempo que hay en un ciclo completo lo vamos a denotar con una letra mayúscula y le vamos a llamar T, periodo. Esto se llama periodo. Entonces, observen que aquí empieza el ciclo y termina aquí. Aquí empieza el ciclo y termina aquí. Aquí tenemos otro periodo. ¿Qué tan grande es la vibración? A eso le vamos a llamar amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud? Es esta distancia, miren, la distancia que hay entre este punto y este punto. Esta es la A de amplitud. Y esta omega me representa la rapidez con la que la señal se da. Esta omega se llama frecuencia. Entonces, es importante decir que A, le vamos a poner así, miren, A es la amplitud de la vibración, T grande es el periodo, y omega es la frecuencia. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en radianes por segundo. Esta es una forma de medir la frecuencia. Y entonces, gracias a esto, recordamos lo que aprendimos por ahí en dinámica. No sé cuánto sea, pero aprendimos algo ahí, que la señal, si la vibración lleva una frecuencia constante, sabemos que la velocidad con la cual se propaga la frecuencia, si es una frecuencia circular, es bien fácil sacarla si conozco lo que avanzo y el tiempo que tarda en avanzar. Entonces aquí normalmente conozco el tiempo que tarda en aventarse un ciclo, y un ciclo son 360 grados o en radianes son 2pi. Entonces podríamos decir que la frecuencia es igual a 2pi, que es la vuelta completa en radianes, entre T grande, que es el periodo. Esta nosotros le llamamos la frecuencia circular. Hay otra frecuencia, aquí es importante decir que esta frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay otro tipo de frecuencia que le voy a llamar F, que se mide en ciclos por segundo. Aquí son radianes entre segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Entonces, la frecuencia sería un ciclo entre el tiempo, es decir, 1 entre t. Esta es una frecuencia y se mide en ciclos o vueltas o revoluciones, si quieren llamarle, sobre segundo.
pero un ciclo sobre segundo se le llama hertz. Entonces, no sé si ustedes han escuchado en el radio que dicen, no, pues estamos transmitiendo desde la estación, o sea, aquí en Pachuca hay, dice, la estación es 98 punto qué, megahertz, es lo que están diciendo. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que son 98 millones, o sea, por 10 a la 6. Estos 98 millones de qué? De ciclos por segundo. O sea, ¿cómo? Ah, pues que si aquí está tu oído, tu oreja, ahí está tu oreja, aquí está tu oído, le están llegando, ¿cuántos de estos? En un segundo, 98 millones de senos o bien cosenos. Cuando decimos que estamos escuchando un radio con frecuencia modulada. Cuando el radio está en amplitud modulada, ¿se acuerdan que, a ver, una estación de radio de AM que ustedes conozcan? ¿Alguna? Porque esta es 98.1, ¿no? A ver, otra, la que escuchan ustedes normalmente, 93.1, ¿esta cuál es? La de Hidalgo, ¿no? Ese es alfa, ¿no? Ajá. Alfa, ¿no? ¿A poco no escuchan esta? Sí, eso sí. Ahí está, pero son 93.1 ¿qué? Megahertz. Entonces, a tu oído le están llegando 93 millones de ciclos de seno o de coseno. Ahora, una estación era AM que conozcan, no por nombre, sino por frecuencia, que dice transmitimos con tanta frecuencia, ¿no? Luego los que dicen eso ni entienden tampoco, ¿eh? Pero alguna que ustedes recuerden en AM o no, ninguna en AM. La 590. 590. ¿Esa cómo se llama? ¿Se acuerdan? Ah, creo solo creo que es de Hidalgo, creo, no estoy muy seguro. No, 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 ¿Es no. Radio Centro? Bueno, es que son del grupo Radio Centro, pero bueno, tiene un nombre, pero son 590 ¿qué? AM amplitud modulada. Ajá, pero 590 ¿qué? Estos son 98.1 megahertz. Todo lo que aparece ahí en su radio, los numeritos ahí cuando ponen la sintonía, bueno, ahora ya no ponen eso, ¿no? Pero ahora todo es digital. Pero, ¿qué dato les aparece? 98.1 megahertz. O sea, son frecuencias de transmisión. 590, ¿qué son? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Qué se oye mejor? ¿El AM o el FM? Ajá. Por eso, ¿qué se oye mejor? El FM, ¿no? Ajá, porque estos son 590,000 ciclos por segundo. Entonces, en mi oído me entran 590,000 vueltas, pero acá me entran 98 millones de vueltas. Si se dan cuenta cómo la señal que me está entrando al oído entra con más rapidez en las estaciones de FM, ¿no? Eso hace que yo perciba un poco de más nitidez cuando estoy escuchando. Por eso en las estaciones de AM se oye así como ruido, ¿no? Y en las de AM es muy claro. Entonces, eso se debe a la alta frecuencia. Un motor eléctrico, por ejemplo, ¿qué velocidades tiene nominalmente? A ver, venga. Cualquier motor eléctrico o alguno, los más típicos, ¿qué frecuencias son las que con las cuales están trabajando nominalmente? Que ustedes recuerdan. ¿Ninguna? ¿Tampoco? ¿No? ¿Qué pasó, muchachos? Entonces no han llevado nada de máquinas eléctricas o algo así. Al menos la velocidad, la de su licuadora o la de la bomba, la si tienen una cisterna. Pero no la busquen en internet.
A ver, venga, venga, ¿no? Una nominal, una nominal. O la de su secadora, o la de su cepillo de dientes, si es que es un cepillo eléctrico, o la de la bomba, ahí, el motor de su bomba de la cisterna, ¿no? ¿Alguna? Creo que 1500, ¿no? No, Revoluciones. no. Venga, venga, alguien más por ahí, alguien que esté ya en la residencia, que ya haya tenido contacto, al menos con eso, ¿no, muchachos? Un poquito más de 1400, ¿no? Como 1420, 30 por ahí. A ver, busquen en internet frecuencias de operación de un motor eléctrico. ¿No son 60, 90 Hz, algo así? En RPMs, pues, RPM pues no. búsquenle, aunque sea, a ver. ¿3600 revoluciones por minuto? Esto es lo más típico. 3600, otra, 3000. otra frecuencia típica. Les doy un tip, es un múltiplo. 1800. 1800, este es típico, ¿no? Y eso tiene que ver con la frecuencia con la cual llega nuestra corriente eléctrica. ¿Qué corriente es la que nos llega a nuestra casa? ¿Alterna o directa? Alterna. Alterna. Entonces, si es alterna, llega así, ¿no? Sí. Y esta tiene una frecuencia. ¿Qué frecuencia es? ¿Se acuerdan? 60, ¿no? Creo que 60 Hz. Ándale, fíjense qué curioso, ¿no? 60, 3600 son múltiplos, ¿no? Bueno, entonces, traten de tener esos datos, muchachos, porque pues, son datos muy básicos, ¿no? Cualquier ingeniero de medio pelo, hasta los industriales, vamos, ya deben conocer eso, entonces ya ustedes tienen que hacerlo, ¿eh? Bueno, entonces, quiere decir entonces que la frecuencia o la damos en hertz, o ciclos sobre segundo, o la damos en radianes por segundo. Muy bien. Bueno, entonces, esto que estoy presentando aquí son movimientos armónicos. Bien. En este caso, fíjense, el omega, este omega que tengo aquí me dice, me está diciendo, o es un indicador de qué tan rápido va una señal, esta omega de t. Entonces, fíjense, déjenme, a ver, vamos a ver. Sí, yo creo que de una vez. A ver, déjenme, voy a compartirles muy rápido para que vean cómo podemos ver algunos armónicos. Los armónicos que se representan por seno y coseno tienen una frecuencia determinada. A ver, vamos a ver. Bueno, voy a mostrar muy rápido. Ok, sí ven pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, sí se ve. Ya, Vamos a profe. dibujar algunos. Este es Matemática, es un software de manipulación simbólica. Vamos a graficar algunos armónicos para que ustedes los puedan ver.
Inge, si está hablando no se escucha. A ver, espérenme. ¿Ahora sí me escuchan o no? Ah, no, perdón, era yo. Ah, ok, ok. Ok. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero graficar 3 por el seno, fíjense, de t. Voy a graficarlo, por ejemplo, que t vaya de 0 hasta 2pi. Déjenme ver. Ah, me faltó aquí poner t que va de 0 a 2pi. Observen la señal, fíjense, véanla aquí. ¿Qué frecuencia tiene? Frecuencia es el numerito que está aquí. Es 1. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea que si la frecuencia es 1, ¿sí, sí ven el cursor todos? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, Sí. sí. ajá, imagínense, le voy a poner a este, le voy a poner, no lo sé, le voy a poner G1, solamente, ahí está, le voy a poner G1, ahí está. Aquí, ¿qué quiere decir? Que va 1, ¿un qué? Ah, pues vean que en T, que va de 0 a 2pi, hizo un ciclo completo nada más. Le dije, yo solo le dije que me lo mostrara de 0 a 2pi. Y vean que la amplitud, perdón. Y vean que la amplitud fue ¿cuánto? 3, ¿no? Y si observan que aquí llega hasta 3. Sí. Ok, vamos ahora a hacer lo siguiente. Le voy a poner a esta G2, la copié nada más, ¿eh? Y le voy a poner aquí un 2. ¿Qué creen que cambie? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que la frecuencia, la amplitud sigue siendo 3, si observan, 3, pero ahora da 2 vueltas en el intervalo de 0 a 2pi. Es decir, que fue 2 veces más rápido. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Le voy a poner aquí una G3, sigue siendo la misma amplitud, pero le pongo un 3. ¿Qué va a pasar? Van a Disminuir ver, el periodo. ajá, exacto, disminuye el periodo porque aumenta la frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ahora les digo, quiero ver las 3 señales. O sea, quiero ver G1, quiero ver G2 y quiero ver G3. Insisto, esto es muy rápido, pero para que ustedes entiendan cómo está esto, ¿no? Cómo funciona, muchachos. Aquí le estoy diciendo, enséñame G1, G2 y 3. G1, G2, G3. A ver, no sé qué pasó aquí. Es que le puse plot. Es show, perdón. Muéstrame. Show. A ver, para que no se me pierdan. Ahí está. Enséñamelas. Y fíjense, aquí se ve más o menos claro, ¿no? Observen cómo aquí estamos viendo las señales. Esta, a ver, vean mi cursor. Esta es la de frecuencia 1. Esta que se encuentra aquí, si van viendo mi cursor. Esta es frecuencia 2. Y esta que está acá es la de frecuencia 3. Vean que los 3 son armónicos. Ahí estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? 3 armónicos, pero de diferente frecuencia. Esta es frecuencia 1, esta es frecuencia 2 y esto es frecuencia 3. Y cuando sumo los armónicos, pues es un relajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la amplitud, bueno, se conservó. Siguen siendo 3. 3, 3. ¿Sí, muchachos, está bien? Sí. Sí, Pero está bien. qué pasaría, por ejemplo, si ahora yo dibujo una suma de armónicos? ¿Qué es una suma de armónicos? Es sumar un seno y un coseno, pero con la misma frecuencia. Vean, más 3, vamos a ponerle otra amplitud, 5, por el coseno, pero de la misma frecuencia, de 2t.
¿Sí notan esto que va a pasar, muchachos? Fíjense, le voy a poner P4. Voy a sumar un seno con frecuencia 2, amplitud 3, con un coseno de frecuencia 2 y amplitud 5. Si se dan cuenta que la amplitud es diferente, pero la frecuencia es la misma. ¿Sí la alcanzan a ver, muchachos, todos? Sí. Sí, profe. Ok, Sí. vean lo que pasa. ¿Qué esperarían? ¿Un relajo como esto? Porque todas estas son senos, ¿no? ¿Sí las observan todos? Son senos, pero de diferente frecuencia. Seno con frecuencia 1, seno con frecuencia 2, seno con frecuencia 3 y amplitud, todas tres. Por eso todos tienen esta misma altura, tanto arriba como abajo. ¿Qué se espera? ¿Un relajo o no? Un seno con frecuencia 2 y un coseno con frecuencia 2. A ver. ¡Rayos! ¿Qué fue? ¿Fue un seno esto o fue un coseno? A ver, cuéntenme. Es un coseno. No, porque acuérdense que para que sea coseno, ¿cuánto vale el coseno de cero de cualquier una función coseno? Si le ponen coseno de cero, ¿cuánto es? O sea, debería empezar aquí en alguna amplitud máxima, ¿no? Y ya se fijaron que está como que recorrida, está como que trasladada. ¿Sí observan que hay un espacio de aquí a acá? ¿Sí ven el cursor todos? Sí. O sea que cuando ustedes suman un seno con un coseno, claro, de la misma frecuencia, curiosamente parece un coseno. Ahora, ¿qué amplitud tiene? Aquí el seno tiene amplitud 3, aquí tiene amplitud 5. No puede ser que sean amplitud 8, 5 más 3, porque seno y coseno no están en fase, es decir, no están encimadas, no valen lo mismo para todos los tiempos. Pero ¿qué amplitud tiene aquí? Como que casi cuánto, Está casi llegando a Casi 6. 6. casi 6, ¿no? Casi 6, pero no 6. Entonces, ¿cómo le hago para sacar la amplitud? Si tengo un seno y un coseno, híjole, pues ¿cómo le voy a hacer? Y además tiene frecuencia 2. Y además, si observan que esto está con una traslación. ¿Sí, muchachos? ¿Me entienden cómo está? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Pero a qué se debe eso, profe? O sea, de que uno como que bueno, no se ve como que hubieran dos funciones, sino que se ve como una sola. Y que Ajá. y que esté llegando ¿cómo se llama? En la amplitud casi a 6. ¿A qué se Ah, debe eso? bueno, de entrada, antes de contestarte esa pregunta, ¿qué creen que pase si yo cambio la frecuencia? El hecho de que diga 2 quiere decir que hay 2 vueltas en el seno en el mismo periodo y 2 vueltas en coseno. O sea, eso como Ajá, o que, sea, supongo que el que no se vean dos funciones es porque tienen la misma frecuencia. Ajá, sí, la exacto, misma frecuencia periodo. Eso sí, esa parte sí la entiendo. Pero luego lo de que amplitud esté casi llegando a 6 ajá, es lo que como que no me cuadra, pues. ok, bueno, de entrada, vamos a cambiar la frecuencia, le voy a poner 6. ¿Qué creen que pase? Ahí, bueno, siento que ya estaría mostrando dos funciones, como ahora sí. Sí, porque una va a ir más rápido que la otra, ¿no? Así es. Pero las voy a sumar como tal. Yo no sé si 2 funciones, porque es la misma, o sea, digo, estoy hablando de que estoy graficando una suma. A ver, se dan cuenta que el hecho de que haya un 6, a ver, acá ¿por qué las vieron tan diferentes? Porque las graficamos por separado, ¿no? O sea, grafiqué, por ejemplo, primero esta, luego encima esta, luego encima esta. Entonces aquí están encimadas, pero aquí estoy sumándolas. Fíjense, por ejemplo,
A ver, me gustaría que me ayudaran con su calculadora, por favor. Esto que ustedes están viendo es la suma de lo que dan estas funciones. Por ejemplo, a ver, ayúdenme con su calculadora, por favor. Todos, todos, todos. Pónganle a t, ¿qué será? 2, 4, 6, 2. Pónganle a t, le van a poner 0.25, pero a su calculadora la van a activar en radianes, porque acuérdense que seno de 6t, esto se da en radianes, no en grados. Los grados no existen, acuérdense. Entonces, no sé si me entienden. ¿Sí saben cómo poner su calculadora en radianes? ¿Sí, no? Sí. Ok, a ver, pónganla en radianes. Y en lugar de t, pónganle 0.25. Quiero que alguien me dé el valor nada más, el de 3 seno de 6 t. Mi calculadora, pero no sé. 2.99. Casi 3, ¿no? Sí. Sí, profe. Fíjense, casi, es el primero, ¿no? 2.99. 99. Es más, ok, déjenme hacer lo siguiente. Casi 3. ¿Y cuánto da este de acá? Casi 5 es 4.99. Es más, miren, creo que la amplitud acá se va a más de 6, ¿no? ¿Sí ven la figura? Sí, profe. Decía yo que era casi 6, pero no, es más de 6. Es como casi 7. Entonces, ¿cuánto dio el de acá? ¿5 punto qué? A mí me dio 4.38. Ok. A mí igual 4.38. 4.38 más el 2 y tantito de aquí, ¿qué sería cuánto? 7.38. Entonces, sí queda claro que estas divisiones van de 2 en 2, de 4 a 6. Entonces, a ver, si ven mi cursor, este es como 7, ¿no? Aquí. Sí, profe. 7 punto y tantos. ¿Por qué? Porque graficamos en dónde, en qué. Estas divisiones son de punto 2, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8. Les di en punto 25. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces, si le doy en punto 25, me da esta altura. La pregunta que me hacías, Ricardo, oye, ¿por qué? Pues lo que pasa es de que estamos nada más sumando las alturas del seno y del coseno para iguales valores de t. Traducción. Voy a poner una gráfica arriba. Esto es muy interesante, de veras. Si no lo hago así, de esta manera, no les queda muy claro. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar la pura gráfica. Ahí está. Esta es la gráfica del seno. Voy a graficarlas por separado, ¿eh? Y esta es la gráfica del coseno. A ver, ayúdenme. No sé si me entendieron lo que dije. Sí, Fíjense. Esta es la gráfica del seno. ¿Sí entienden? Sí. Y con frecuencia 6. Por eso hay 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta es la del coseno. Son 2 vueltas. 1 y 2. La pregunta, ¿por qué la suma de estas dos, porque están sumando, da esto? Bueno, pues es simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo al sumar, muchachos? ¿Qué hacemos? Estamos sumando las alturas, ¿no? La altura de esta función más la altura de esta función. Y dense cuenta que hay momentos en el que, hay momentos en el eje horizontal en el que la suma, pues prácticamente es 0, miren, es en este punto. ¿Qué tiempo es aquí? Punto 2, punto 4, como punto ¿qué? Aproximado al punto 6. Como punto 6. ¿Sí, todos de acuerdo? Sí. Sí. Pero, díganme cuánto vale esta función en punto 6. Ya la hice grandota, en punto 6. Esto es punto 2, 0. punto 4. No. Está con punto Punto 5. 2. Ah, sí. Vean, punto 2. A ver, la hago más grande. Sí me está viendo, va todos. Sí, profe. Esto es punto 2, punto 4, este es punto 6. Y punto 6, sí o no es así, miren. A ver, vean mi cursor. Es como este, ¿no? Sí. Sí, profe. Es más, aquí está punto 2. Esto es como punto 6.
Como por aquí, ¿no, muchachos? Sí, como por Sí, ahí profe. más o menos. Sí, más o menos. Como, ¿qué será? Como punto 9, menos punto 9. Sí, profe. A ver, veamos este. En punto 6, punto 2, punto 4, punto 6. Como más o menos cuánto. Como por aquí, ¿no? Como 1.5, ¿no? Es que acá son 1, 2, 3, 4. Estas son como de punto 25. Uno es aquí, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Ajá, ¿sí me entienden? Porque esto sería Sí. como punto 4, como punto 4, ¿no? Cada Sí, división. como punto 4, punto 5 casi. Como punto 4 porque son 1, 2, 3, 4, 0.5, ¿no? Más o menos. 5. Perdón, es de punto 5, es de punto 5. Sí, sí, 0.5. Entonces, a ver, vean, punto 2, punto 4, punto 6. Si yo levanto, pues como por aquí, ¿no? Como uno y cachito más o menos, ¿no? Sí, profe. Entonces, si ustedes observan, a ver aquí, el otro era como punto 9, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Menos punto 9, ¿sí o no? Sí, profe. Y este era 1 punto y tantito. O sea, menos punto 9 más 1 punto y tantito es un número chiquito, pero ¿qué signo? Positivo. Positivo. Vean aquí, punto 2, punto 4, punto 6. Y es esta altura. ¿Sí la observan? Sí, Sí, profe. No sé si ahora entienden, porque la pregunta, bueno, pero ¿por qué se comporta así? Pues es que eso da la suma. Sí, profe. Gracias. O sea, la suma da eso. Bueno, traducción. Fíjense, ¿qué pasa si sumamos un armónico con otro de, de diferente frecuencia? ¿Da como resultado un armónico? No. No, porque ¿qué es un armónico? Una señal que se puede representar por un seno o por un coseno. Y esto no es una señal que pueda representarse así. ¿Sí? ¿Me entienden, muchachos, todos? Sí, profe. sí, sí, sí. Sí, profe. Pero ¿qué pasa? Esto es en serio, muy, muy delicado. ¿Qué sucede si ahora yo sumo, vamos a ponerle G7, dos armónicos, pero de la misma frecuencia, un seno y un coseno? ¿Se dan cuenta qué es lo que da? ¿Un qué? Un armónico, ¿no? Sí, un armónico. A ver, perdón.
Muy bien, muchachos. Ya listo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Es que tenía yo una llamada. ¿Sí? ¿Seguimos todos? Sí, profe. Bueno, entonces, Tenemos- entonces, ¿qué pex, no? O sea, aquí no sé si no, les queda claro esto. Si hay dos armónicos de diferente frecuencia, el resultado no es un armónico. Vean esto que es. Esto es una función periódica. Si hay dos armónicos con la misma frecuencia, me queda otro armónico, un seno o un coseno, pero desplazado o trasladado. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué creen que pase aquí? Fíjense, muchachos. Si yo sumo, ¿qué pasa si yo aquí sumo otro armónico? No sé, más 7, no sé, por ejemplo, seno. Vamos a poner otra frecuencia, 2, 6, ¿qué le ponemos? Una frecuencia de 10, por ejemplo. ¿Qué creen que pase? A ver, cuéntenme. ¿Qué se esperan? Son 3 armónicos, pero de diferente frecuencia. Es como si tuvieran aquí, fíjense, para que entiendan, imagínense que tienen aquí un motor eléctrico con frecuencia 6, un motor de combustión interna desfasado, como un coseno 90 grados, y otro motor a lo mejor eléctrico, no sé, el motor eléctrico de un dentista, por ejemplo, ¿no? Y los tres están actuando sobre un mismo sistema, en la misma dirección, es decir, hagan de cuenta que en la dirección vertical. O sea, tengo 3 excitadores, frecuencia 6, frecuencia 2, frecuencia 10. Pregunta, ¿cómo es la firma de excitación? Ah, pues véanla, sería así. Vean cómo se va complicando más. ¿Sí, muchachos, queda claro? Pero, ¿están de acuerdo? ¿Este es armónico o no? No, no es armónico. No, no, es una función periódica, pero no es un armónico. Armónico es solo si queda como seno y coseno. Ahora, imagínense, agregamos uno más. Bueno, voy a agregar uno con amplitud negativa, menos 5, por ejemplo, no, menos 9, por un coseno. A ver, díctenme una frecuencia, la que quieran. ¿Qué les gusta? Profe, y si no tendrías, y si no fuera, no tuviera una frecuencia, Bueno, si no tiene una frecuencia, no por está. ejemplo, en el 9 coseno de 0, se queda como, Bueno, es que coseno de 0 es 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, es simplemente 9 porque coseno de 0 es 1. Si no tiene frecuencia, ¿qué va a pasarle a esta señal? Esta señal que estoy señalando ahorita es esta, ¿no? ¿Sí la ven? Sí. Sí, profe. ¿Qué pasa si le digo menos 9? Pues acuérdense de su curso de cálculo. ¿Qué le hago a la función? La desplazo 9 hacia abajo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que esto era un corrimiento. Sí, profe. A ver, veamos cómo quedaría. Esta no la voy a borrar para que la comparemos. Ahí está. Si se fijan, como esta era la función original. ¿Sí la ven todos? Sí, sí se ve. Sí, A profe. ver, aquí ¿dónde empieza? ¿En qué número? En 5. Si la desplazan 9 hacia abajo, ¿dónde creen que vaya a empezar ahora? Menos 4. ¿Y si es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí quedó claro para todos? Es importante que conozcan firmas vibratorias. Y es pura trigonometría de la prepa. Ajá. A ver, le vamos a poner un menos 9 por seno. A ver, una frecuencia, la que quieran. ¿Qué les gusta? ¿13? ¿Sí? Este va rapidísimo, ¿no? Fíjense, este va lento, este pues va más o menos, este va rápido y este va rapidísimo. ¿Cómo creen que aparezca la señal? Ahí está. Esta es la señal. Solo lo grafiqué de 0 a 2pi. Si lo grafico de 0 a 6pi, por ejemplo, pues va a darme 3 veces eso, ¿no? Y estas son las firmas vibratorias que luego ustedes registran en algunos instrumentos de medición, en algunos osciloscopios. ¿Entienden? Más o menos, muchachos. En su teléfono celular pueden bajar aplicaciones para medir firmas vibratorias
la pueden medir, ponen su teléfono, a lo mejor lo ponen encima de su cofre del carro o en la mesa donde está la licuadora y les van a salir estas firmas, como un electrocardiograma. Estas firmas son interesantes, pero fíjense, si ustedes tienen esta firma y les dicen, a ver, Inge, ¿qué cree? Tengo una máquina que me generó esta firma vibratoria, diagnostíquemela. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues ¿qué creen? Así como está esta firma vibratoria, pues mucho lo que puedo decir pues es que tiene amplitudes pues altas, pero no más. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que a esta firma vibratoria pueda yo determinarle cuáles son las frecuencias de los armónicos que por separado le dieron origen. Aquí ya sabemos quiénes son. 6, 2, 10 y 13. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una firma vibratoria como esta, puedo encontrar estas frecuencias de las vibraciones que la componen. Pero cuando yo coloco mi celular en el carro o en el tusobús, por ejemplo, pues la neta yo no sé quién le dio origen, pero gracias a esta señal le puedo encontrar algo que se llama su espectro. ¿Qué es el espectro? El espectro es calcular las frecuencias de los armónicos que le dieron origen. El armónico más bajito es el llamado el armónico fundamental. Y los demás son múltiplos, vean, 6, 2, 7. Bueno, en este caso no son múltiplos, pero bueno, en general para una función periódica, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a ver cuando chequen una señal de una vibración. Pues la verdad no me dice mucho, pero si esto le saco sus espectros, sería más fácil. ¿Y qué creen? Esos espectros de los que estoy platicándoles se llama su transformada de, ¿qué le suena? Laplace. No. Hay otra. ¿Cuál? Lagrange. No, la transformada de Fourier. Y entonces para nosotros va a ser muy importante saber análisis de Fourier, las series de Fourier y las transformadas de Fourier, porque gracias a las transformadas de Fourier nos va a permitir que de una señal así toda fea, yo pueda encontrar sus frecuencias de las cuales está compuesta. Miren, más o menos funciona así. Imagínense que yo tengo en un recipiente comida. A lo mejor tengo, no sé, picadillo, cualquier cosa. ¿Qué tiene la comida? Tiene muchos ingredientes, pero están revueltos y me los como y saben rico. La pregunta es, ¿puedo desmembrar, puedo descomponer y decirte cuánto de cada alimento le pusiste para producir esa comida? Eso que estamos diciendo, eso que le estoy platicando, es hacer una descomposición de frecuencias. Yo les voy a dar una señal horrible y con las transformadas de Fourier nosotros podemos calcular sus espectros. Y esos espectros nos indicarían cuáles son las frecuencias de los armónicos básicos que le dieron origen. Pregunta, ¿por qué es importante? Pues porque si tienes un problema de vibración alta, tú puedes checar que si de tu señal que está toda fea, sacaste una frecuencia y hay 10 frecuencias que están componiendo al sistema, tú puedes quitar la frecuencia que te haga daño. A lo mejor te hace daño la frecuencia baja, o la frecuencia media, o la frecuencia alta. Entonces tú las puedes retirar y puedes saber qué dispositivo te ocasionó esa frecuencia, la retiras y la firma vibratoria pues va a ser mejor, va a ser a lo mejor con menos amplitud. Eso se hace con análisis de Fourier, con transformadas de Fourier, con series de Fourier.
Así como ustedes aprendieron las transformadas de Laplace, ¿para qué las usan las transformadas de Laplace? A ver, venga, venga, así como que, ¿para qué fueron? Venga, venga, ustedes pueden. Que les pregunten, a ver, te voy a contratar en Volkswagen, dime, aquí hacemos análisis de estabilidad y de control del sistema vehicular. Ok, usamos la transformada de Laplace. A ver, una pregunta, ¿para qué usas la transformada de Laplace en una aplicación de ingeniería? O en general, ya si dicen, no, pues no sé. Bueno, a ver, te voy a dar otra oportunidad. ¿Para qué sirve la transformada de Laplace? ¿Qué hace la transformada de Laplace? Pasar un problema a términos algebraicos. Ajá, pero ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué función tiene sacar la transformada de Laplace de algo? Aquí, así platicadito, ya les dije, dada una señal, ¿sí me entienden? Dada una señal que tiene multifrecuencias, pero que yo veo la pura firma, así feo, 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 feo. Le doy una pasada con la transformada de Fourier, ¿y qué me hace? Me descompone esa señal fea y me coloca las frecuencias de las que está compuesta esa señal, pero las frecuencias de los armónicos, ¿no? De senos y cosenos. ¿Sí entienden lo que les digo? ¿Qué malditos hace la transformada de Laplace? Es una pregunta interesante para el profe, ¿no? O sea, cuando te enseñan transformada de Laplace, te dicen que la transformada y que la S y que S cuadrada más 1 y que la función escalón y la chinga. A ver, profesor, pero ¿para qué la quiero? ¿Qué hace la transformada de Laplace? Es interesante pregunta, ¿no? O sea, está chido, dice, ya pasé ecuaciones diferenciales y con 90 y tanto. ¿Con cuánto la pasaron? A ver, ¿cuánto les pusieron? 70, yo creo. No, no creo, no creo. Bueno, depende, ¿no? ¿Quién fue tu profe? Mi profe fue Genis. Ah, no, sí, con Román, sí, él sí, les aplica sabroso. Pero fue en pandemia, ¿no? Ajá, empezamos, nada más hicimos un examen presencial y ya lo demás Ah, fue ya. pandemia. ¿Y los demás cómo les fue en su curso de ecuaciones? Un Quintín. Con Quintín, ¿y qué tal ahí? ¿Y si vieron transformar en Laplace? Creo que no, ¿va? Sí, sí, ¿Ah, sí? mucho. Perfecto. Órale. ¿Y qué tal? ¿Más o menos o no? No estuvo sencillo. No, pues, ok, pero bueno, entonces está sencillo y ¿para qué servía la transformada? ¿No? Sería interesante eso. Bueno, Eso nunca nos dijo. no, es que esa es obligación de ustedes, ¿no? ¿Y para qué quiero esto, no? Pues digo, ya me estás aquí molestando y ¿para qué quiero? Bueno, pues a grandes rasgos, la transformada de Fourier se creó para descomponer esas señales. Cuando ustedes le sacan un electrocardiograma, les aparece la señal así, burda, burda como tal. Si a esa señal del electrocardiograma le pasamos una transformada de Fourier, lo que nos va a dar son las frecuencias de senos y cosenos con las que estuvo elaborado ese electrocardiograma. Y nos da una idea, pues, de dónde está el daño o quién o qué órgano es el responsable de que tengamos esas multifrecuencias, ¿no? Entonces, eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Cómo ven? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Entonces, bueno, ya entendimos qué es lo que pasa. Fíjense en esta señal. Está horrible, ¿no? Pero horrible. Claro, la vi de 0 a 6 pi. ¿Qué pasa si le digo que nada más la veo yo de 0 a pi? La verían así. Es como que un poco más manejable, ¿no, muchachos? Pero no sé si estén de acuerdo que sigue siendo periódica o no. Híjole, no lo sé, ¿eh? Ahí no se ve bien la periodicidad. Creo que sí es periódica, ¿no? Sí ven que se repite. Sí, profe.
Sí, ¿no? Entonces, observen. Bueno, moraleja entonces. Moraleja. ¿Qué sucede cuando tenemos un armónico con misma frecuencia? Entonces, en general, yo podría escribir lo siguiente, vean, muchachos. En general, espero que les haya quedado claro, ¿eh? ¿Sí quedó claro? Más o menos, si no me regreso, ¿eh? Sí quedó claro. Sale, Carla. Podemos escribir lo siguiente. Fíjense, vean qué interesante. O sea que entonces, yo podría escribir lo siguiente, que x de t es igual a, no sé, una constante por el coseno de una frecuencia de t más C2 por el seno de la frecuencia de t. Ya se fijaron que la frecuencia es la misma, ¿no? ¿Sí observan? Sí. Sí, Ok. profe. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo era la señal? ¿Cómo quedaba? ¿Se acuerdan? Armónica. Exacto. Esto es un armónico. Oye, pero pues, ¿qué onda? ¿Cómo? Sí, es armónico porque tiene la misma frecuencia. Este es un armónico, pero ¿qué le pasó al armónico? Sé que ¿Se trasladó? se trasladó. O sea que entonces, este armónico lo puedo representar de la siguiente manera. Parecería que tiene una cierta amplitud por un seno o un coseno de omega de t más una traslación. A ver, no sé si entienden esto que estoy haciendo, muchachos. ¿Sí entienden esto o no? Esto. ¿O no? Muy bien, díganme. ¿Lo puede volver a explicar? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, grafícate seno de t? Ah, pues seno de t está así. Ahora grafícate seno de t menos pi medios. ¿Qué quiere decir? Que este no va a iniciar en cero. ¿Va a iniciar dónde? En pi medios. Exacto. Entonces hace esto, ¿no? A ver, no sé si me doy a entender. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. este pi medios me indica que hay una traslación en X. Y fue lo que vimos en matemática, ¿no? ¿A poco no vimos eso? Si se dieron cuenta que cuando yo sumo dos de estas, empezaba así. Es decir, había una traslación. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí. Entonces, quiere decir que esto que les estoy presentando tiene sentido con lo que les mostré en la simulación. Ah, caray. Pero a ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque a mí me interesa tenerlas, los armónicos, donde yo sepa quién es la frecuencia y quién es la amplitud. Porque fíjense, si yo doy una señal así, la frecuencia no tengo bronca, ¿eh? Pero ¿qué amplitud tiene? El armónico. Ni C1 ni C2. Es como que una combinación de ellas, ¿no? Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Sabemos lo siguiente, que x de t es igual a por... ¿Cuánto vale el seno de una suma de ángulos? Bueno, todos sabemos que es el seno de omega de t por coseno de phi más coseno de omega de t seno de phi. ¿Sí se acuerdan de esa identidad, muchachos? Más o menos. Es la que dice seno de a más b es seno de a coseno de b. La ven por ahí en mate 1, ¿no? Seno de b coseno de a. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, esta identidad simplemente se la aplique. Oigan, pero ya se fijaron que esta expresión es esta. Pero yo la que tenía al principio era esta.
Entonces, aquí nos damos cuenta de varias cosas. Número 1, ¿quién es A coseno de phi? Phi es una constante. ¿Quién es A seno de phi? Phi es una constante. Si ustedes la comparan esta con esta, veamos. Coseno de omega de t está aquí. Por lo tanto, ¿qué podemos entender, muchachos? Ayúdenme. Que si este es coseno, A seno de phi será Constante, la constante 1, ¿no? C1. Y acá, como este es el seno, A por coseno tendrá que ser C2. Ah, entonces esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Pues porque si esto es cierto, quiere decir que C2 es A coseno de phi. Si despejan coseno de phi, ¿sí me están entendiendo, muchachos? Sería C2 entre A. O sea, A coseno de phi es C2. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí, Y profe. por otro lado, seno de phi tiene que ser C1 entre A. Y esto me permite ya entender algo. Me permite entender algo muy importante. Que si estamos hablando de un triángulo rectángulo, porque pues las funciones trigonométricas vienen de ahí, y este es el ángulo phi, coseno es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, este debe de ser el cateto, perdón, adyacente, y la hipotenusa es A. Y seno es el cateto opuesto entre hipotenusa. Queda claro que estas funciones trigonométricas predicen perfectamente lo que pasa en este triángulo. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. Sí, profe. Entonces, la pregunta es, híjole, pues ya estamos casi terminando, ¿no? Porque ando buscando quién es A. A es fácil. A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, A no es otra cosa que la raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Pero ¿quién es phi? Phi es este ángulo y entonces lo puedo sacar con la tangente. La tangente de phi es C1 entre C2. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, gracias a esto, ya podemos, de la vibración armónica, que está compuesta de un seno y un coseno con la misma frecuencia, darla de esta manera y ahora sí saber, pues, qué pex con la traslación y con la amplitud. A ver, me dicen si puedo cambiar de diapositiva. Un momento, profe. Sí, Deja sí, terminar. claro. Ya, gracias. Chicos, los demás, igual, muchachos. Sí, no, un momento. Sí, profe, ya. Ok. A ver, me espero, ¿eh? Ustedes me dicen. Ya, profe. Ok. Entonces, fíjense. A ver, un ejemplo. Allá, la amplitud
y la fase del movimiento armónico. ¿Cuál? Ah, pues ahí les voy. ¿Qué creen? Que me di cuenta que había una señal vibratoria que tenía 7, no sé cómo la pusimos primero, nada más para... Ah, coseno, ¿no? Ok. 7 coseno de 8t más 2 seno de 8t. La pregunta es, ¿y cuánto vale la amplitud? Esto que acabamos de escribir son dos armónicos con la misma frecuencia. ¿Qué va a dar? Otro armónico. ¿Sí, muchachos? Sí. Profe. Pero, ¿qué amplitud tiene? Ah, bueno, pues hemos demostrado hace un ratito, sabemos que este armónico se puede representar como A seno de omega de t más un desfasamiento, que es el que vimos en la gráfica. Pues aquí sabemos también que A, que es la amplitud, se puede sacar fácilmente porque es la raíz de C1 cuadrado más C2 cuadrado. Y que la fase, su tangente es C1 entre C2. ¿Quién es C1? Voy a cambiar tantito nada más para que se acuerden. ¿Quién es C1? C1 es el que multiplica el coseno y C2 es el que multiplica el seno. ¿Sí ven mi cursor? Sí. C1 es el de coseno, C2 es el seno. Entonces aquí, gracias a esto, me doy cuenta que C1, vean muchachos, ¿quién es C1? 7. Y C2 vale 2. Y omega vale 8. Es decir, que me echo 8 vueltas entre 0 y 2pi. Entonces, pues ya está re fácil, ¿no? ¿Cuánto sería A? Bueno, pues fácil. A tendría que ser la raíz de 7 cuadrado más 2 cuadrado. ¿Cuánto es? Aprox. 7.28. Ok. Y la tangente de phi es 7 entre 2. Aquí es 7,28, ¿me dicen? Sí, profe. Ok. ¿Y aquí cuánto sería phi? 1.29. Bueno, esa es la tangente, ¿no? Ajá. Arco tangente ya. No, 74.05. Ajá, pero serían grados, ¿no? O sea, en grados 74, pero en radianes 1,29, Sí. Sí, 1.29. 74 o aproximadamente 1,29 grados. Entonces quiere decir, así de simple, ¿no? Que esta señal, esta señal, si ustedes la graficaran, es una gráfica senoidal, entonces un armónico. Su amplitud vale, ¿cuánto? 7,28. Pero está movida 1,29. Como es más, el movimiento se va a la derecha. Si fuera menos, el movimiento se va a la izquierda. Entonces quiere decir que en 1,29, hagan de cuenta que si este es 1,29, a ver, sería interesante saber, o sea, empieza en 1,29 porque está movida hacia atrás. Pero la pregunta sería, a ver, ayúdenme muchachos.
¿Qué pasa cuando t vale 0? Para saber dónde choca con el eje X. Es decir, esta señal, ya con los datos, quedaría X de t es igual a, que es 7.28, por el seno de omega, pues que fue 8t, más 1.29. ¿Sí me están entendiendo todos? Sí, profe. Esta es la señal. Esta es mejor que esta, porque aquí no me doy cuenta bien de la amplitud. Pero díganme, si t vale 0, aquí pónganle 0, ¿cuánto da el seno de 7405 o de 1.29 por 7.28? Me da 7 prácticamente, ¿no? ¿Sí les da a ustedes eso? Sí, 7. O sea que lo que quiere decir es que cuando t vale 0, aquí choca en 7. Pero la amplitud máxima, ¿de cuánto es? De 7.28. Entonces quiere decir que la amplitud máxima anda por aquí. Hace esto, es la amplitud máxima y empieza a bajar. Y empieza a hacer esto, ¿no? A ver, déjenme ver cómo puedo hacer esto. Así rápido. Y créanme, ustedes lo acaban de ver en el programa. Entonces lo que quiere decir es que tendríamos una señal como la siguiente. Sería, pues no sé, a lo mejor algo así. No, no me quedó bien. Sería como así. ¿Sí me entienden? Aquí la amplitud vale 7. ¿Sí queda claro? Y aquí la amplitud vale 7.28. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Aquí también tenemos una amplitud de menos 7.28. Pero aquí lo más interesante es que ustedes se den cuenta que dos armónicos de la misma frecuencia, dan como resultado otro armónico. Y mucho más manejable. Así es más fácil saber la amplitud, la frecuencia y cuánto está desfasado. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Puedo quitar la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces voy a... compartir para que vean cómo funciona, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Primero graficamos, vean, primero graficamos un armónico con frecuencia 1, un armónico con frecuencia 2, un armónico con frecuencia 3 y simplemente las sobrepusimos, no las sumamos. Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. A ver, ¿podremos sumar esto? Híjole, no creo que se pueda. Necesito dar intervalo, parece ser. O a ver si me lo acepta. No, me lo saca por separado. Y si le digo de 0 a 2pi,
Estoy tratando de poner la sumada, ¿sí me entienden? No, no me lo da. Quizá, si le digo plot, lo que quiero es que me las enseñe las tres, ¿no? Voy a poner 36, plot. Ah, chis, no las reconoció. Está bien. Ahí está G1, ahí está G2. Ah, ¿será que no las reconoce como funciones, sino como etiquetas nada más? Sí, no, no las reconoce. Es por eso. Le digo show, como ya les había dicho. Lo hago grande, nada más para que se vea bien. Que me enseñe G1, que me enseñe G2, o sea, pero no están sumadas, ¿no? Y quito este intervalo, porque la función show no lo necesita. Ahí está, ¿no? Si se fijan que es una mezcladera aquí, ¿no? Aquí graficamos que un armónico con frecuencia 6, armónico con frecuencia 2, y a ver, súmalo, papá. Con frecuencia 6, con frecuencia 2. Ah, bueno, esto es frecuencia 6, frecuencia 2. Aquí no tiene aquí es frecuencia 6 para que nos dé la función que no es armónica, ¿no? Que ya habíamos dicho. ¿Qué pasa si extendemos esto, por ejemplo, hasta 6pi? Pero si se fijan que la señal no es armónica, pero sí es periódica. ¿Sí la ven todos? Sí, profe. Porque tiene diferente frecuencia. Si aquí le pongo la misma frecuencia, me va a salir un armónico. ¿Sí? Pero está desplazado, ¿se fijaron? ¿Cuál fue el ejemplo que hicimos? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuánto fue de amplitud que le pusimos al primero para ver cómo nos da? ¿Qué amplitud le pusimos al que hicimos ahorita? O sea, el coeficiente de seno, 2, 2. Y el de coseno, 7, 7. ¿Y qué frecuencias pusimos? 8. ¿Qué amplitud nos dio? Ok. Pues sí, ¿no? 4, 5, 6, 7. Prácticamente. Ah, 7, pero la máxima, ¿no? Nos La dio máxima 7 nos dio cuando era en 0. 7.28 y cuando estaba en 0 nos daba 7. Bueno, Prácticamente. casi 7. ¿No? Ajá. De hecho, aquí puedo pedirle que me grafique de menos 2pi, digo, para verla bien. Más o menos, ¿no? Hasta pi. Bueno, entonces yo creo que no hay tanta bronca por esta parte. Insisto, las señales que yo les muestro, hasta ahorita son puras señales armónicas. Recording stopped. Y bueno, pues ya está. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. La siguiente sesión vamos a hablar de señales periódicas. Vamos a hablar un poquito de análisis de Fourier. No me voy a tardar mucho en cinemática, pero es importante que sepan cómo sacar la representación de señales periódicas. Y ya posteriormente vamos a la cinética de vibraciones, que necesitamos ya más o menos un buen bonche de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces les pido que le puedan echar una mirada, ¿no? En esta parte. ¿Vale, muchachos? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Si no hay otra pregunta, hasta aquí le dejamos. Sí, profe, está bien.